Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Chachay, Mari Mari Papay, Mari Mari Pichihuentro, Mari Mari Pichidomo, Mari Mari Buenoy. Inche Marcelino Guayo Piñel le saluda desde acá, desde este 33º programa de Pumapuche Guarriameu Muliaín. Un programa que transmitimos por este canal amigo El Vecino Normal, perteneciente a la Fundación Comprometidos, y que nos permite entregar nuestras propuestas, nuestras visiones, informar de lo que está pasando en esta guardia metropolitana, pero también en aquellas regiones del sur donde está nuestra gente. Hoy, la verdad es que es un programa distinto, porque tenemos en este país hoy día un ambiente distinto. Hoy hay muchas cosas que se han alterado, que han cambiado o que están cambiando y que sin duda van a cambiar mucho más. Por muchos años se pensó que este país se había dormido, que este país sería siempre un país de personas obedientes, sumisas, calladitas. Pero en algún momento apareció por alguna parte una chispa que encendió la pradera. Y hoy día tenemos lo que tenemos porque este país por muchos años acumuló rabia, acumuló atropellos, acumuló pisoteos de gente que por estar en un espacio, en un eslabón más arriba, en un peldaño más arriba, se creyó con autoridad para ningunear, para denigrar personas más humildes. Y entonces este país que parecía una taza de leche y que el presidente una semana antes decía que este era un oasis en América Latina y que aquí estaba todo bien y que aquí estaba todo tranquilo y que aquí todo funcionaba por el alza de 30 pesos en un pasaje de metro. Las nuevas generaciones irrumpieron y hoy día tenemos lo que tenemos. Los estudiantes, al rebelarse contra esta alza de tarifa, generaron una movilización tan importante que muchos otros actores se han ido sumando o nos hemos ido sumando en esta lucha. Y hoy día tenemos una crisis política, social, pero también moral y ética de los gobernantes que ya nadie puede desconocer. Entonces, aquello que era intocable, hoy día ya no lo es, porque hoy día los diferentes actores sociales que están en la calle están pidiendo un cambio de todo. Todo se hace de nuevo. Este país se va a refundar con otras reglas, con otra constitución, con otra forma de gobernar, con otra forma de generar servicios, con otra forma de hacer la política, con otra forma de entender todos los temas. Y eso hoy día ha pasado gracias a los jóvenes, a los estudiantes. Gracias a que esta rebeldía acumulada por muchos años, en un momento estalló, porque debía ser así. Porque este es un tema natural. No es posible mantener para siempre sometido a todo un pueblo.
No es posible seguir engañando toda la vida a un pueblo. No es posible seguir sometiendo a nuevas generaciones que reclaman cambio, que aspiran a vivir libres, que aspiran a vivir en una sociedad más solidaria. Hoy quedó todo trastocado. Esta sociedad del individualismo se vino al piso. Hoy día todo lo que este sistema nos inculcó, todo lo que este sistema a través de la prensa, a través de la educación, a través de las leyes, a través de la presión, nos inculcó, se vino al piso. Hoy esta forma de hacer política, de desarrollo, se vino al piso. Hoy el individualismo ha quedado en el piso. Hoy esta actitud solidaria de estos jóvenes, primero con sus padres, que los ven todos los días sufrir porque el presupuesto no alcanza. Y aun cuando el señor del gobierno decía, pero ¿y qué tienen que ver estos jóvenes? ¿Qué sé yo? ¿Qué les importa que suba 30 pesos si ellos no pagan? Son sus padres. Mire, el tema es que ellos ven la realidad de sus casas. Ellos ven el tema que hoy día afecta a su familia. Y producto de eso, hoy día ellos asumen también esta lucha solidaria de reivindicación y de protesta por esta alza en el transporte. Pero también hoy día con mucha claridad han dicho, no es solamente 30 pesos, son los 30 años que nos han tenido mintiéndonos, soportando una presión que no nos corresponde, haciendo una vida indigna para que otros que ostentan el poder acumulen una riqueza que jamás habían tenido de buena forma. Y ese es el punto entonces. Y por eso hoy día, entonces, ya no son solamente los 30 pesos. Hoy día son las jubilaciones injustas que recibe nuestra gente. Hoy son esta educación que el que quiera acceder a una educación superior necesariamente tendrá que endeudarse gran parte de su vida para poder tener un título universitario. Hoy es la salud, que hoy día es la peor en toda la historia y que muchos trabajadores de la salud se han decidido a parar porque hoy día no hay medicamentos, porque hoy día no hay elementos para ejercer la asistencia de salud en buena forma, porque hoy día no hay elementos para hacer las operaciones quirúrgicas que necesitan hacerse en los hospitales, porque hoy día esta salud está desfinanciada y porque por muchos años se privilegió la salud privada. Hoy también son los temas ambientales. Hoy son las zonas de sacrificio que se levantan para decir basta. No podemos seguir existiendo como país democrático con zonas de sacrificio donde la gente se muere porque las industrias contaminan para generar sus millones de dólares. Y por eso hoy día esas zonas también se levantan. Porque son hoy día también los que luchamos por restablecer el agua como un derecho fundamental para la vida, los que hoy día nos incorporamos en la lucha. Porque no es posible que el agua siga privatizada. Porque no es posible que este país sea el único país del mundo que tiene privatizadas las aguas. Y hay gente en muchos pueblos, en muchos lugares, que no tiene agua para su consumo básico, que no tiene agua para su agricultura básica. ¿Y sabe qué? Mire, esta lucha produjo en San Felipe el primer milagro. Al día siguiente de la protesta generalizada en muchas regiones, Codelco vuelve a restablecer el agua a las comunidades y el río San Felipe vuelve a tener un caudal normal. Entonces, cuando
Rodrigo Mundaca decía, esto no es sequía, hay saqueo del agua, parece que tenía mucha razón, pues. No era solamente un discurso, no era solamente un eslogan. Entonces, hoy, los estudiantes en este país han generado un movimiento que no va a parar. Que no va a parar hasta que hayan cambios reales. Hoy el gobierno se ha apresurado a decir, ¿sabe? No le vamos a subir los 30 pesos. Pero esa medida no sirve hoy día. Es altamente insuficiente. Ha dicho que se van a incorporar nuevos recursos para mejorar en un 20% las pensiones. O sea, aquella abuelo o abuela que gana 100.000 pesos va a tener 120.000 pesos. ¿Logra vivir un mes con eso? La verdad es que no. Entonces, no es suficiente. Y hoy día, entonces, esta movilización apunta a cambios profundos, apunta a cambios reales en este país, partiendo por el cambio de la Constitución. Asamblea Constituyente, decía en las movilizaciones. Devolución del agua a los territorios. Fin a la AFP. Cambio en la política de salud. Reconocimiento de las naciones originarias. Estado plurinacional e intercultural. Esos son los temas que hoy día aparecen en la movilización social. Entonces, estas migajas que el gobierno ha votado, la verdad es que son altamente insuficientes. Y por lo tanto, hoy día estamos asistiendo a una movilización donde cada día se pliega más gente, se pliegan más regiones. Mire, un dato casi anecdótico a estas alturas. El primer día se declara estado de emergencia y y toque de queda para Santiago, región metropolitana. Segundo día, Concepción y Valparaíso sumados al toque de queda. Cuarto día, Coquimbo, Temuco, en fin. Hoy hay 12 regiones de las 16 con estado de sitio. Eso significa que 12 regiones se han sumado a esta movilización que partió con los estudiantes. ¿Usted cree que es posible parar esto así con un decreto o con los militares en la calle? La verdad es que eso no va a pasar. Por lo tanto, hoy día esta movilización se ha planteado objetivos grandes. Aquí está todo en cuestionamiento. Y por lo tanto aquí, cuando nos digan eso no es posible, la verdad es que tendremos que decirle, como le dijeron a una señora senadora hace unos días, olvídese ese no. Porque durante 30 años nos han dicho que no es posible. Y como no era posible, llegamos a esta situación de crisis, de conflicto. Una crisis que hoy día nos separa con una reformita. Una crisis que no va a ser solucionada por los partidos políticos. Una crisis que la van a determinar los actores sociales, distribuidos por todo el territorio. Los trabajadores, los pobladores, los jóvenes, los estudiantes, los pueblos originarios, las comunidades en cada territorio. Hoy se va produciendo una alianza político-social que no se había visto nunca en este país. Y eso, hoy día, los que ostentan el poder tienen que entenderlo. Porque hoy día o están dispuestos a que se hagan los cambios de fondo, o esta crisis va a escalar a un punto en que las consecuencias las van a pagar ellos directamente. Entonces, hoy día, Pupeño y Pulamien, yo estoy un tanto cansado, agotado, he participado en muchas movilizaciones, pero sabe que estoy muy contento, con mucho nehuén, con mucha energía para seguir en esta lucha. Y desde acá, desde este programa, un gran reconocimiento a esos jóvenes
que generaron esta movilización y que hoy día nos recuerdan que es posible cambiar este país, que es posible hacer una vida distinta y que los humildes, los pisoteados, en un momento van a poder terminar sus días con dignidad. Para allá caminamos. Por ahora, una canción para estos jóvenes que han encendido esta pradera. ¿Ya? Los estudiantes. Mi saludo fraterno, solidario, lleno de Nehuen para ustedes, Pupeño y Pulamien. Para los hombres y mujeres, estudiantes de esta nueva generación que hoy día viene a cambiar a Chile. Un abrazo. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, aquí estamos de vuelta haciendo nuestro programa, 33º programa de Pumapuche Guargameu Muliaín. Los mapuches estamos en la ciudad. Oiga, yo le comentaba ahí al principio, así de pasada, los efectos que ya estaba generando esta movilización y que dentro de los milagros o dentro de las consecuencias ya generadas, había producido el milagro de que el río San Felipe vuelva a tener agua. La verdad es que esto, cuando lo he comentado con algunos peñas, algunas lamienas ahí, la verdad es que son sin duda incrédulos. Pero yo le quiero mostrar aquí un video que nos mandó un peñi de ahí del territorio, que nos cuenta y que nos entrega detalles de cómo sucedió esto. Entonces, yo quiero que usted escuche directamente el video para que no crea que yo lo estoy cuenteando. Así que vamos con ese video. San Felipeño, bueno, miren cómo corre la agüita en el río Aconcagua.
pasó la cosa en Santiago y ahora soltaron el agua. Raro que pase esto. O Codelco estaba con miedo, o fueron órdenes superiores que soltaban el agua al pueblo, a los crianceros, a los agricultores, que se estaban muriendo los animales, sus hortalizas, los agricultores, los pequeños agricultores, no los que roban el agua como los palteros, que tienen los cerros todos ya saqueados. Así está el valle, río Aconcagua, corre y corre la agüita. Y ayer nada, seco. Hay que seguir luchando para esto, eso no. Bueno, ahí usted lo ve, pues. Lo veo, lo escuchó, ¿ya? No es un tema que nosotros estemos cuenteando, efectivamente. Las movilizaciones, el trabajo conjunto de diferentes organizaciones territoriales, nacionales, ha permitido que algunas cosas, pequeñas cosas, vayan cambiando, pero que son de gran efecto, de gran significado para la gente. Porque también, conjuntamente con esto, bueno, se han generado otras movilizaciones. Hemos sabido también de algunas quemas de algunas plantaciones de palta en el territorio. No tenemos registro de eso, por lo tanto no vamos a incentivar mucho eso, pero ha pasado, ¿ya? Entonces, sin duda para la gente del territorio fue emocionante volver a tener agua de un día para otro, volver a que sus animales puedan en algún momento beber de aquel río, pero también ellos mismos, poder gozar de los privilegios que significa tener un río en su territorio y poder usarlo, poder hacer un buen uso de esos espacios. Así es que nos alegramos por eso y bueno, yo también les comentaba, hay una gran cantidad de manifestaciones en muchos lugares de este país. Es cierto, partió este tema en Santiago, partió quizás con algunas críticas, algunas cosas que pasaron ahí en los metros, pero hoy día esta es una movilización que no es posible frenar solo por un decreto, solo porque el presidente haya decidido sacar a los militares a la calle. Yo creo que ese fue el peor error, el haber sacado a los militares a la calle. Nos recuerda tiempos muy desagradables en este país. Hay muchos recuerdos de gente asesinada, desaparecida, torturada, encarcelada injustamente. Pero además, para muchos actores en este país, incluso para los militares, les recuerda que ellos fueron la mano del gato que sacó las castañas del fuego, mientras otros lucraron el año 73. Si aquí, el año 73, un sector social de este país, terratenientes, derecha financiera, ya empresarial, de un golpe de Estado usando a los militares, los que hoy día en la historia quedaron como los asesinos, los torturadores, pero quienes quedaron con los beneficios fueron esa clase poderosa que los usó. Y eso también se sabe al interior del ejército. Eso también se sabe al interior de las Fuerzas Armadas. Entonces van a volver a ser nuevamente catalogados como asesinos, torturadores, violadores de los derechos humanos. La verdad es que hoy día tengan también presente soldados, funcionarios de las Fuerzas Armadas. Cuando a alguien se le dice torturador, asesino, y queda catalogado de esa forma, es un estigma que también le traslada a la familia. Y por lo tanto será la señora, la esposa del asesino, la esposa del torturador, el hijo del asesino, el hijo del torturador. No vuelvan a caer en lo mismo. Al menos un llamado de acá, ¿ya? Hoy día, esta lucha social, la verdad es que en lo personal la he conocido en directo, porque he estado ahí, porque he participado de las movilizaciones y porque hay que estar ahí para poder opinar con derecho, con profundidad
con conocimiento de causa. Y le quiero mostrar una parte, digamos, de uno de los temas donde participé, un poco para que se dé cuenta qué está pasando en este Santiago convulsionado, pero que hoy día comienza también esta lucha, esta convulsión social a generar algunas pautas de por dónde podemos caminar. Y esta sociedad capitalista, individualista, hoy día cambia de giro. Hoy día es la capital de la lucha, pero también de la solidaridad. Le invito a conocer esta parte de una movilización de Plaza Baquedano. Estamos con Marcelino, estamos aquí en esta jornada de protesta. Oiga, espectacular esta jornada, estamos aquí en la Plaza Baquedano, mucha gente, los pacos han sido incapaces de impedir esto y con o sin autorización estamos acá, así que a seguir luchando, porque esta cosa está recién comenzando. Aquí tiene que culminar con renuncia de Piñera, con asamblea constituyente, con reconocimiento de los pueblos de las naciones originarias. Para allá caminamos, así que mucho Nahuel. Asamblea constituyente, reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. ¡Dale, Chihuahua! Bueno, ahí usted puede ver que había mucha gente que aún pese, digamos, a ser ya como el tercer, cuarto día de la movilización, la gente sigue resistiendo y sigue movilizándose. Y por lo tanto también entonces hoy día el tema es cómo nos vamos poniendo de acuerdo, porque esta crisis no la van a administrar los partidos políticos, ya no, porque esta crisis no la van a solucionar los actores de los partidos políticos, no puede ser eso. La lucha ha sido muy fuerte, muy potente, ha caído mucha gente, como para que volvamos a caer en lo mismo. Entonces debemos ser los actores sociales, los que coordinemos cómo se va a negociar, qué se va a negociar. Y aquí, al menos lo que hoy día se ve con más fuerza de todos los actores sociales, es exigir el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Y eso significa entonces que todo cambia, que todo lo que hoy día existe de forma legal vuelve a cero y refundamos este país. Y a partir de eso entonces la previsión vuelve a tener un carácter solidario, la salud, la inversión será estatal para garantizar la salud a todos los trabajadores y a todas las personas de este país. La educación debe tener una nueva visión y una nueva misión distinta a lo que el mercado hoy día le puso. Los recursos naturales deben volver a ser un recurso de todos los habitantes de este país, no solamente de una clase privilegiada. El agua, como factor fundamental de la vida, debe estar garantizado para todas las personas en todo el territorio. Son a lo menos los temas que hoy día comienzan a verse con mucha nitidez, con mucha fuerza. Aquí hay que seguir agregando cosas. Aquí hay que ver los temas comunales, los temas regionales, hay que ver cómo cada región va colocando sus temas y cómo hacemos una gran negociación en este país que efectivamente permita cambiar las relaciones de producción, las relaciones de la sociedad, las formas de la educación, que haya un cambio real. Y eso hoy día pasa también entonces por pensar el poder. Aquí nos vamos a regalar el poder nuevamente. Aquí tienen que haber muchos actores sociales que tengan acceso al poder. No es posible que senadores, diputados se reelijan 1, 2, 3, 5, 6 veces y sigan administrando el poder, y ese poder no es usado para beneficiar a los trabajadores y a los actores sociales,
sino para un beneficio personal. Eso debe terminar. Entonces, el tema es que las reelecciones hay que limitarlas a 1 a 2 veces, pero no más, ¿ya? En fin, van apareciendo aquí una cantidad de temas. Entonces, bueno, en esta lucha social, en esta participación de diferentes actores, nos vamos encontrando con una cantidad de actores sociales, jóvenes, pero con mucha claridad, con mucha potencia. Y yo les quiero aquí mostrar también la convocatoria de una mujer sindicalista que con mucha fuerza y con mucha claridad hace una intervención que es digna de ser conocida. Así que los invito a conocerla. El gobierno se equivocó, pensó que nuestro descontento y nuestra fuerza iba a ser acallada con los militares y la policía que hoy día tenemos en las calles. Pero esto no es así. Los trabajadores estamos cansados de ganar 350.000 pesos al mes, que las pensiones a nuestros abuelos no les permitan ni siquiera comprar sus medicamentos. Estamos cansados de que nos empujen a estar a las 5 de la mañana en los consultorios. No queremos permitir esto. La medida antidemocrática que el gobierno quiso instalar ayer es insuficiente para poder callar nuestro reclamo y nuestro descontento popular. Hoy día es más necesario que nunca que a nivel internacional y nacional se sepa la realidad que estamos viviendo en Chile, que se sepa que es necesario que los organismos sindicales y estudiantiles puedan levantar una gran huelga el día lunes, un gran paro a nivel nacional, donde seamos los trabajadores, los estudiantes, quienes hoy día estamos en las calles expresando nuestro descontento, podamos organizarnos para frenar los ataques de ese gobierno empresarial. Bueno, ahí, como les dije, esta dirigente sindical con mucha fuerza, con mucho conocimiento del tema que ella maneja. La verdad es que ojalá tengamos muchas mujeres empoderadas con ese conocimiento y con esa fuerza, porque también hoy día la mujer va a ser un actor fundamental en este cambio, ya está siendo, pero tiene que ser la mujer tiene que ser uno de los actores que también ponga esos temas y que también hoy día esté el espacio garantizado para que conduzca este país. Y eso hoy día son los grandes desafíos de este cambio. Estamos en un momento histórico donde se van a producir cambios importantes. Así que Pupeño y Pulamien, hay que prepararse para los temas que vienen. Por ahora yo les quiero invitar a una canción del Peñi Coñumán, que nos interpreta y nos entrega su arte, su cultura, para ir amenizando esta conversación. Vamos con eso. Petu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, warrior me welune wen tu trepen, amule beta intrekan, wifi ke mongen, feimut tamule fa upleta in, wifi ke che yamin kake in, ta in kimun normongen, fe maya in, witapa in fil plema pua skin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in, we rock in. Inkake in, ta in kimun normongen, fe maya in, witapa in fil plema pua skin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in. We rock it in. Incheta Andy Ferrer Millanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinados. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro, recuperando el feyentún, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad mapuche ni en Mulepan, Guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapupuda o el Peñalolén y con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son para ti. Viento desde el sur en mi view que vuelve a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Ta in kimumeo, hemos recuperado. Quiñeguain, puche, we trabajín. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain.
Tainquimumeu, hemos recuperado. Quiñeguajín, Puche, Huitrapajín. Hincheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los póster a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudungun, huelu quiñepeu malveneu tañique un. Realidad cruda se suda, hay más cemento pero igual que se folle paico llante ni ruda me saluda. Triuque Wilkie y Chincol, no faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó, historia de Quilapán, Calfucura exterminio desplegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el Feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra, me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Pauiñule pan petumule weishan, Comptañi puchel el fulmuno y malan. Dañi shau tripa y nahuel, dañi ñuque millanahuel, fei mune wenyen. Chap rato inte wait chan hey muta chita y grima que fin hey muta chinta mapuche yin piquita guiso. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche Tainshin, Weicha Tukein, Tainquimumeu, hemos recuperado. Quiñeguajín, Puche, Huitrapajín. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche Tainshin, Weicha Tukein, Tainquimumeu, hemos recuperado. Quiñeguajín, Puche, Huitrapajín. 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 Bueno, ahí estaba nuestro Peñi con una canción importante que vamos ahí amenizando con cultura, con conocimiento. Oye, miren, estos días convulsionados, la verdad es que nos vamos encontrando con una cantidad de sorpresas en los temas de gobierno, en los temas legales, en los temas del poder, que son dignos de, no sé, pues la fantasía, de las elucubraciones jamás imaginadas. ¿Usted qué diría si yo le dijera, mire, ¿sabe todo lo que ha hecho este presidente hoy día en este estado de emergencia? Es ilegal. La verdad es que lo menos que, no sé, pues alguien me diría, oye, ¿sabe qué? Está bien que no le guste el gobierno, pero eso no es así. Pero cuando esto
lo dice un constitucionalista reconocido, con alto prestigio, y que hace un análisis pormenorizado de la Constitución y de la facultad de que ésta le entrega al presidente para administrar estado de excepción como este, la verdad es que entonces el tema es más preocupante. Ya no es una persona, cualquier hijo de vecino, que dijo que el presidente había caído en algo ilegal o inconstitucional. Pero además, cuando este debate se hace en uno de los poderes del Estado, concretamente la Comisión de Derechos Humanos del Senado, entonces aquí se han encendido una cantidad de alarmas que son realmente preocupantes. Porque si este constitucionalista tiene razón, hoy día el presidente y todos sus ministros pueden ser acusados constitucionalmente de actitudes ilegales, pero además de una cantidad de temas que se derivaron de esto, con una cantidad de muertos, de reprimidos, de encarcelados, de torturados, que tendrá que hacerse cargo. Entonces, este es, como les decía, un constitucionalista que se llama Jaime Baza, y que fue a la Comisión de Derechos Humanos del Senado a hacer una exposición que dura unos minutos, pero que es importante que usted la conozca íntegra, porque las interpretaciones que uno pudiera hacer a lo mejor podían tener algunos errores. Por lo tanto, más allá de eso, es mejor que usted la conozca en forma íntegra lo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y a partir de ahí, las veces que se ha multiplicado esta intervención es una cantidad enorme. Entonces, mire, yo lo invito a que escuche esto y después seguimos conversando. Bueno, buenos días, señor presidente, buenos días a la comisión. Es mucha información que traigo y que quisiera compartir con ustedes, porque lo que estamos viendo es muy raro. Es difícil de procesar en términos jurídicos constitucionales, por una serie de razones que voy a dar a continuación. Pero principalmente yo quisiera empezar con esto para que quede la idea instalada, y después lo voy a ir desarrollando y lo voy a ir explicando. Hoy día estamos en algo así como una excepción dentro de la excepción constitucional. No estamos propiamente en un estado de excepción constitucional, estamos al margen del estado de excepción constitucional. Lo que estamos viendo hoy día en las calles es violencia estatal de facto, que no tiene absolutamente ningún respaldo normativo, ninguno. Y quiero ser muy responsable y cuidadoso con lo que voy a decir a continuación, pero no hay respaldo normativo para las facultades que están ejerciendo hoy día los jefes militares. Voy a explicar por qué. En primer lugar, la norma constitucional efectivamente establece distintos tipos de estado de excepción constitucional, que son graduados, ¿verdad?, según la gravedad de la situación de facto que afecta al país, que van desde una guerra externa hasta una conmoción interior. Esa graduación tiene sentido no solamente por el impacto que tiene la amenaza de facto al orden institucional, sino porque en virtud de la graduación de esa amenaza es que se establece una graduación en la limitación al ejercicio de los derechos fundamentales. Esto quiere decir que mientras menor sean los antecedentes de facto, de hecho, que habilitan el estado de excepción constitucional, menor es también el nivel de limitación o de restricción al ejercicio de los derechos fundamentales. Y esto es clave, porque el estado de excepción que ha sido declarado es el estado de emergencia, que solo habilita por expreso mandato constitucional al presidente, ojo, solo habilita al presidente a limitar el ejercicio de la libertad de locomoción y la libertad de reunión, nada más. Y quiero insistir, la habilitación constitucional es al presidente de la República, no al jefe de zona, al presidente de la República.
expresamente por texto constitucional. Eso quiere decir, primero, que tiene que haber un acto normativo del presidente de la República que delegue sus facultades constitucionales de excepción en el jefe de zona militar o naval respectivo. Eso no ha ocurrido. Voy a explicar al tiro por qué. Segundo, durante este estado de excepción constitucional solo puede limitarse el ejercicio de libertad de reunión y libertad de locomoción. Y sin embargo, de facto, estamos viendo que hay restricciones a la libertad de prensa, a la libertad a emitir opinión, al derecho a manifestarse pacíficamente desde los hogares. Hay personas que están siendo detenidas en lugares no habilitados por ley. Hay personas que son, hay hogares que son allanados. Hay personas que son arrestadas desde sus hogares sin habilitación legal. De facto, lo que estamos viendo es que la autoridad militar está actuando como si estuviéramos en estado de sitio, sin ninguna habilitación normativa y sin ningún tipo de control. ¿Qué es lo que ocurre? La normativa constitucional que regula los estados de excepción constitucional, artículos 39 y siguiente, fue reformada en el año 2005. Eso lo sabemos todos y todas. Fue reformada en el año 2005. Y sin embargo, la normativa orgánico-constitucional que desarrolla estos estados de excepción constitucional es del año 85. Es del 85. Que fue levemente reformada en enero del 90. Enero del 90. Hemos tenido varias situaciones de excepción constitucional desde el 90 a la fecha, todas ellas de catástrofe, todas ellas motivadas por incendio, naturaleza, terremotos, maremotos, aluviones, la quebrada de San Ramón, etcétera. Pero esta es la primera vez que tenemos un estado de emergencia motivado por razones políticas. Es la primera vez. Y sin embargo estamos aplicando la ley orgánica constitucional del 85, que no solamente está desfasada respecto de la normativa constitucional vigente, al punto de que hay artículos de la ley que remiten a normativa constitucional que ya no existe, lo que por sí solo ya es un absurdo, sino que además la normativa legal vigente, la ley orgánica, no satisface los mandatos constitucionales que habilitan la restricción al ejercicio de los derechos fundamentales. No lo satisface. Por ejemplo, el artículo 44 de la Constitución señala: una ley orgánico constitucional regulará a los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera a adoptar bajo aquellos. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad institucional. Eso no está en la LOC vigente, porque es del 85. Más encima, la normativa constitucional le confiere estas atribuciones excepcionales al presidente de la República. Se las confiere al presidente de la República. El artículo 4 de la Ley Orgánico Constitucional vigente de Estado de Excepción, 18.415, señala: declarado el estado de emergencia, las facultades conferidas al presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional. Podrán ser delegadas. Eso quiere decir que tienen que ser delegadas. O sea, los jefes de la Defensa Nacional no pueden ejercer las facultades presidenciales en estado de excepción si el presidente no las delega expresamente. ¿Qué es lo que ocurre, señor presidente? Todos los decretos supremos que han sido dictados hasta la fecha, que son 16, remiten al artículo 5 de la ley 18.415. Artículo 5. ¿Y qué es lo que dice el artículo 5? Para los efectos de lo previsto en el inciso primero del número 6 del artículo 41 de la Constitución, artículo que ya no existe, el jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones, y enumera 7 deberes y atribuciones. Esos 7 deberes y atribuciones son deberes y atribuciones que la ley le confiere al jefe de la defensa. No son las atribuciones especiales que la Constitución le confiere al presidente. El presidente no ha delegado
las facultades excepcionales que le confiere la Constitución, no las ha delegado. Todo lo que estamos viendo es de facto, es un estado de sitio de facto, sin control, pero lo peor de todo, sin responsabilidad política, porque el sentido que tiene la exigencia constitucional de la delegación presidencial radica precisamente en que el presidente de la República es responsable políticamente por lo que hace. El jefe de zona naval no, pero el presidente sí. Entonces hay que preguntarse por qué el presidente ha dictado 16 decretos supremos y en ninguno de ellos ha delegado las facultades que la Constitución le confiere para limitar el ejercicio de los derechos fundamentales. Esa es la primera pregunta. Y que el presidente deberá contestarla ahora. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Que acaso las formas jurídicas no tienen sentido? ¿Acaso las formas constitucionales no las vamos a respetar? Luego hay que preguntarse por qué, señor presidente, por qué las autoridades navales y militares están restringiendo e incluso suspendiendo el ejercicio de derechos fundamentales que no están autorizados para este estado de excepción. Eso es inaceptable. Es inaceptable. Salvo que reconozcamos que el derecho no vale, salvo que reconozcamos que las formas jurídicas están a disposición de la autoridad militar, y salvo que reconozcamos que la Constitución es una hoja de papel. La Constitución es clara. Yo revisé, señor presidente, los decretos supremos que decretan estado de catástrofe de febrero del 2010 después del terremoto y de abril del 2014, luego el incendio que hubo aquí en Valparaíso. Y lamento señalar que el estándar normativo de esos decretos es todavía peor que el estándar normativo de los decretos que tenemos ahora, de los 16 decretos dictados desde el 19 de octubre. Es todavía peor. Son todavía más ordinarios. Y debo recalcar, el artículo 44 entrega un mandato a la ley orgánica que la ley orgánica no satisface, y luego la ley orgánica, que ya es precaria para estos efectos, en su artículo 4, le establece un mandato al presidente de la República que el presidente no satisface. Hoy día, el único habilitado normativamente para restringir el ejercicio de la libertad de locomoción y de la libertad de reunión es el presidente de la República, y el presidente no ha delegado esa facultad. Entonces hay que preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué hay una autoridad militar decretando toque de queda si no está autorizado para eso? Es más, el artículo 5º, número 4 de la Ley Orgánico Constitucional de Estado de Excepción señala: el jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones. Número 4, controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella. Quisiera hacer énfasis, señor presidente, en que el artículo 5º, número 4, usa el verbo controlar. Este verbo, para que nos tomemos las cosas en serio, tiene un mandato cuya intensidad normativa es muy inferior a restringir y mucho más inferior todavía a suspender. Con el mandato legal de controlar la entrada y salida de la zona declarada, no hay habilitación normativa suficiente para restringir el ejercicio del derecho a la libertad de locomoción, ni mucho menos el derecho a la libertad de reunión. No hay habilitación normativa. Hemos actuado desde el 90, desde enero del 90, como si el estado de excepción fuera una suerte de carta blanca a las Fuerzas Armadas. Y claro, como hasta ahora las razones que habían habido detrás de los estados de excepción constitucional eran razones que nos convocaban a todos y a todas, que eran catástrofes naturales, nadie cuestionaba realmente, porque había que poner manos a la obra, ¿verdad?, y resolver los problemas. Pero ahora tenemos un problema político. Ahora tenemos una movilización que convoca millones de personas. Y lo que estamos viendo hoy día es la utilización de la fuerza del Estado con fines políticos. No para aplacar el incendio, no para gestionar de mejor manera el terremoto y posterior tsunami, sino que para reprimir opciones políticas, para reprimir la justa manifestación de reivindicaciones populares. Y eso, señor presidente, sin respaldo normativo. Quisiera agregar, y con esto a lo mejor podría terminar para dar ronda de preguntas, quisiera agregar, señor presidente, que durante el estado de emergencia ni el presidente de la República, y por lo tanto tampoco ningún jefe de zona militar está autorizado para detener personas.
ningún lugar distinto de los legalmente habilitados para el arresto pueden ser destinados para detener personas. Todas las detenciones que ocurren, por ejemplo, en la estación Baquedano del metro, son ilegales. Todas. Además, la ley orgánico constitucional no tipifica como una sanción no respetar el toque de queda. No respetar el toque de queda no es un delito que esté tipificado por el Código Penal, por lo tanto las personas no pueden ser arrestadas. Eso es ilegal. No pueden ser arrestadas. El artículo 495, número 1 del Código Penal señala: serán castigados con multa de una unidad tributaria mensual, número 1, el que contraviniere las reglas que la autoridad dictara para conservar el orden público o evitar que se altere, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito. Y no respetar el estado de el toque de queda no es un crimen o simple delito, es una falta. No está tipificado como delito. Y aquí prima la garantía constitucional del principio de legalidad. Si no está tipificado como delito, no es delito. Por lo tanto, las personas no pueden ser arrestadas. No pueden ser arrestadas. Perdone que le ponga tanta emoción, pero es que no pueden ser arrestadas. Para eso se requeriría, primero, tipificación legal de una conducta, ¿verdad? Segundo, eventualmente una declaración de estado de excepción diferente donde el presidente de la República expresamente asuma la responsabilidad de delegar esta restricción al ejercicio de los derechos fundamentales, cosa que no ha ocurrido. Y segundo, porque y tercero, porque el artículo 495 del Código Penal es claro. Esta es una falta. Las personas no podemos ser privadas de nuestra libertad por cometer faltas, sino por cometer crímenes o simples delitos. Por eso la distinción entre vandalismo y desobediencia civil es hoy día tan relevante. Las personas pueden ser detenidas si son sorprendidas infraganti cometiendo destrozos, claro, eso es un delito, ¿verdad? Daños. Pero las personas no pueden ser detenidas por no respetar el toque de queda. Eso es desobediencia civil. No pueden ser detenidas. Y como no está tipificado como delito, cabe dentro de la categoría de falta. Por lo tanto, no pueden ser detenidas, no pueden ser arrestadas. Señor Presidente, con esto termino. Estamos evidentemente en una situación muy compleja, muy difícil. Las autoridades militares están actuando sin responsabilidad política, entre otras cosas porque el Presidente de la República no satisface el mínimo estándar normativo que establece la Ley Orgánico Constitucional. Todos los decretos supremos que declaran estado de excepción son ilegales, todos. No porque sean contrarios a la Constitución, sino porque no respetan el mandato del artículo 4 de la Ley 18.415, en el sentido de que no delegan las atribuciones presidenciales de excepción en los jefes de zona militar y naval. El presidente no ha delegado sus facultades presidenciales. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo es ilegal. Ahora, y con esto sí que termino de ser presidente, ahora sí. Sin perjuicio de lo anterior, y con radical independencia de cuál sea el estado de excepción que se invoque, lo que se suspende o restringe durante el estado de excepción son el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Todo lo demás, señor presidente, sigue plenamente vigente. Eso quiere decir que siguen plenamente vigentes las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Habría que preguntarse, por ejemplo, a través de la Cámara de Diputados, cuáles son las instrucciones que los jefes de zona militar expandieron o dirigieron a sus subordinados. ¿Cuál es la formación de esos subordinados en materia de derechos humanos? ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tienen en la orden de mando interna respecto del tipo de afectación a los derechos fundamentales que estamos viendo? Primero, segundo, respaldo y evidencia de las instrucciones que fueron entregadas a los uniformados. ¿Qué tipo de fuerzas son? ¿Cuáles son sus funciones regulares? Establecer la cadena de mando. Y transparencia absoluta, señor presidente, el número de fallecidos y sus identidades. Lo que señala la senadora Yasna Proboste hace un rato debe ser complementado con lo que está sucediendo en el Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal tampoco está entregando información de los cuerpos que hay, ni siquiera de los calcinados que aparecen misteriosamente en los supermercados. ¿Qué pasa? Entonces, no sé, o nos tomamos seriamente que este es un Estado de Derecho, ¿verdad? Y empezamos a respetar la Constitución y empezamos a exigir el respeto incluso a esta pobre ley
orgánico constitucional del año 85, o la verdad que esto va a ser la ley del más fuerte, aquí sálvese quien pueda, y ya sabemos que el que tiene las armas de su parte tiene también la posibilidad de ganar esa batalla. Lo que está ocurriendo es muy grave, estamos en una excepción dentro de la excepción y alguien tiene que controlar esto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí escuchábamos a este abogado constitucionalista y que nos plantea una situación muy delicada, muy fundamentada. Y la verdad es que hoy día los parlamentarios, los senadores son los llamados a reaccionar frente a este tema. Porque si hoy día existe una actitud inconstitucional, ilegal, de parte de las autoridades del Ejecutivo, quien debe controlar eso es el Poder Legislativo. Por lo tanto, nos vamos a quedar ahí a la espera de qué pasa con los parlamentarios que, conociendo hoy día este tema, con todos los antecedentes que ustedes han conocido a través de la exposición de este abogado constitucionalista, y no reaccionan, entonces habrá que también tomar nota de eso y ver cómo resolvemos esa situación. Oye, bueno, en estos días no solamente ha sido el Senado, sino que muchos actores los que han puesto, digamos, su opinión y hacen esfuerzo por colocar su opinión en la mesa, digamos, en relación a lo que está pasando en el país, en diferentes territorios. Uno de esos argumentos, de esas posiciones, nos llega a través de una organización amiga que es Anamuri, y que también nosotros queremos conocer. Desgraciadamente este es solo un audio, por lo tanto es más breve, pero es un audio sin imagen, pero igual es importante que lo conozcamos. Vamos con ese audio. A la comunidad de Chonchi, Chiloé. Dadas las condiciones que estamos viviendo a nivel país, como Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas Nehuen Muri de Chonchi, queremos manifestar nuestro profundo reconocimiento a nuestros estudiantes. Jóvenes que son nuestros hijos, hermanos, vecinos, amigos, nietos, quienes han sido un ejemplo para nosotras y nosotros, la comunidad, organizándose y manifestándose de forma pacífica y activa en este despertar a nivel país. Conscientes de todos los atropellos que hemos vivido reiteradamente durante años, exigiendo hoy dignidad. Por un territorio limpio, derecho al agua y el mar, por el cuidado de nuestros bosques nativos, por el derecho de las trabajadoras y trabajadores explotados y precarizados por las transnacionales, salud y pensiones dignas y de calidad. Como mujeres, condenamos y rechazamos profunda y eufóricamente la militarización, violencia y represión con la que el Estado ha actuado siempre, en especial con nuestros pueblos originarios, que consideramos ilegal e inconstitucional. No al acuartelamiento de reservistas. Nuestro pueblo no tiene por qué defender y resguardar bienes de privados. Es ponerlos a ellos en contra de su propio pueblo. Nosotras, como Nehuen Muri, nos sumamos y llamamos a toda la comunidad chonchina a hacerlo. Bueno, ahí está esa declaración que sin duda nos da cuenta de, primero, digamos, un reconocimiento a los estudiantes. Eso hoy día es un reconocimiento generalizado por todos los territorios. Yo creo que pocas veces había pasado que existiera un reconocimiento tan amplio a una actitud de jóvenes como los estudiantes de hoy. Interesante. Pero también el tema de, dice ella, nuestro derecho al agua y el mar. Y nosotros no habíamos considerado eso, es cierto. El agua y el mar es un tema distinto y que en este país ha sido entregado a 7 familias. Y eso es un tema que también, si no estuviera este audio, no nos hubiéramos olvidado, incluso nosotros. También asumir eso, ¿ya? Entonces creo que hoy día las voces que se van levantando de los diferentes territorios, es importante que se vayan conociendo y a lo menos nosotros desde acá, en la medida que nos llegue esta información, la vamos a difundir. Oye, mire, bueno, estamos llegando ya al final, más bien estamos pasaditos de la hora del programa, pero hay un tema que a mí me interesa mostrarle, porque en esta actividad por Santiago
el día viernes en la mañana pasé por el Paseo Ahumada, donde está el Ministerio de la Cultura, las Artes. Y la verdad es que uno podría decir, mire, aquí esta es gente de gobierno. La verdad es que son trabajadores. Los trabajadores del Ministerio de la Cultura han tenido una actitud desafiante, pero también muy clara, muy convocante en ese punto neurálgico de la ciudad donde pasa mucha gente. Bueno, y ellos se atrevieron a instalar un parlante y a colocar ahí una difusión pública, denunciando lo que está pasando, pero también convocando a la constitución de una nueva realidad en este país. Yo le quiero mostrar parte de lo que ahí estaba, porque logré tomar una foto, ya que se las podemos ir mostrando mientras termino, digamos, esta conversación con ustedes aquí, que me pareció interesante porque fue mucha gente que se fue plegando, que se fue sumando a esta actividad cultural ahí en el Paseo Ahumada, ¿ya? Pero también le grabé un videíto corto donde se da cuenta de cómo hoy día se va sumando y se va generando una opinión más amplia en relación a cómo cambiamos este país. Lo invito a ver este video, que es bien breve, pero muy interesante. Esto es Paseo Ahumada, ¿ya? Vengan los estudiantes que rugen como viento cuando le meten al oído sotanazos regimientos. Pajarillos libertarios, igual que los elementos, Caramba y San Palcoso, iban los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Chile tiene que cambiar. Los trabajadores, las mujeres, los estudiantes, todo el país se pronuncia hoy día en diferentes lugares. Esta es una muestra más de lo que está pasando en Chile hoy. Espero que se multipliquen muchas iniciativas por los diferentes territorios. Bueno, ahí como les decía, una iniciativa espontánea de un grupo de trabajadores del Ministerio de la Cultura. Y qué bueno que se pronuncien, qué bueno que haya muchos sectores, actores sociales en diferentes territorios, que si tienen ahí un equipo que pueda poner música, que pueda llamar a las conversaciones territoriales, eso va a permitir ir colocando los temas que la sociedad quiere, que la gente quiere. Oye, bueno, este ha sido un programa distinto, donde hemos ido colocando los temas que hoy día son los contingentes, son lo que está pasando en este país. Queda mucho en esta lucha, queda mucho por definir, pero también hoy día lo que está claro es que seremos los actores sociales los que iremos colocando los temas. Por eso entonces, hoy día, porque nos levantamos, porque luchamos en diferentes lugares por cambiar esto, es que hoy día queremos despedirnos con una canción de Víctor Jara, aquel artista conocido hace mucho tiempo y que también fuera asesinado por luchar por estos mismos temas. Con esta canción, El derecho de vivir en paz, ¿ya? Con esta canción nos despedimos y bueno, hasta la próxima semana. Pupeño y Pulamien, Peucayal. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina
es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz.